Segundo argumento, el problema bayesiano del mal. Este problema ha sido planteado por el filósofo Paul Draper en su artículo Pain and Pleasure, an Evidential Problem for Theists, publicado en 1989. Enric resume el argumento con las siguientes palabras. Abro cita. Vamos a hacer un experimento mental. Imaginaos que antes de nacer estáis ahí tranquilos en el útero de vuestra madre, y un ángel viene y os explica que el mundo que pronto vais a experimentar ha sido creado por Dios, un ser omnipotente, omnisciente y perfectamente bueno, que ama a sus criaturas con locura. Y ahora pensad en cómo reaccionaríais cuando, al salir afuera, empezaseis a descubrir todo el mal y el sufrimiento que hay en el mundo. Si descubrís que esto os sorprendería, entonces estáis concediéndole el argumento a Draper. Fin de cita. Otra formulación interesante a tener en cuenta es el problema bayesiano o explanatorio del mal, formulado por el filósofo agnóstico Paul Draper en su paper Dolor y placer, un problema evidencial para los teístas. Lo que Draper plantea, siguiendo algunas ideas de Hume, es que la cantidad y la calidad del mal que encontramos en el mundo genera un problema epistémico para el teísta que no surge para el no teísta, lo cual, en igualdad de condiciones, nos da un motivo para rechazar el teísmo. Para mostrarlo, Draper compara el teísmo, la hipótesis de que Dios existe, de que existe un ser omnipotente, omnisciente y perfectamente bueno, con lo que él llama la hipótesis de la indiferencia, que ni la naturaleza ni la condición de los seres sensibles que hay en el mundo son el resultado de acciones benévolas o malévolas por parte de personas no humanas. Fijaos que, a diferencia del teísmo, la hipótesis de la indiferencia no implica la existencia de ningún ser sobrenatural, con lo cual es compatible con el naturalismo. Pero fijaos que tampoco implica que no exista ningún ser sobrenatural. Lo único que implica es que incluso en el caso de que existan seres sobrenaturales, sus acciones no están motivadas por una preocupación directa por nuestro bienestar o el del resto de seres sensibles. Es decir, incluso si existe un ser omnipotente y omnisciente que sea responsable de nuestra existencia, no se preocupa de nosotros, le importamos un pimiento, es indiferente con respecto a nuestro bien, con lo cual no es el Dios del teísmo tradicional. Ahora, digamos que O es un listado de todas las instancias de placer y sufrimiento humano y animal que observamos en el mundo. ¿Incluye el insoportable dolor de barriga que me dio el otro día? Sí, si quieres sí, aunque a ver, fue tu culpa por comerte 2 kebabs seguidos. Sucesión no implica causalidad. Lo que Draper va a argumentar es que la hipótesis de la indiferencia, que recordemos es inconsistente con el teísmo, explica la presencia del mal y la distribución de bienes y males mucho mejor que el teísmo. Y para verlo vamos a hacer un experimento mental. Imagínate que antes de nacer estás ahí tan tranquilo en el útero de tu madre y viene un ángel y te explica que el mundo que pronto vas a experimentar ha sido creado por Dios, un ser omnipotente, omnisciente y perfectamente bueno que ama a sus criaturas con locura. ¿Lo tienes? Genial, pues ahora piensa cómo reaccionarías cuando, al salir, vieras de golpe todo el mal y el sufrimiento que hay en el mundo. Si descubrir esto te sorprendería, entonces le estás concediendo el argumento a Draper. Ahora, en cambio, imagínate que el ángel va y te cuenta que el mundo que vas a conocer es resultado de fuerzas o seres que no tenían en absoluto ningún interés en el bienestar de sus criaturas. En este caso, en cambio, nadie se sorprendería al salir afuera, lo que vería sería justamente lo esperable. Es decir, el hecho de que el listado de todas las instancias de placer y sufrimiento humano y animal que observamos en el mundo, sea más sorprendente bajo la hipótesis de que Dios existe que bajo la hipótesis de la indiferencia, muestra cómo esta última explica mucho mejor que el teísmo la evidencia acerca del mal. En simbolitos lo expresaríamos así: la probabilidad de O bajo la hipótesis de la indiferencia es mucho mayor que la probabilidad de O bajo el teísmo. Esto nos lleva a concluir que, en igualdad de condiciones, nuestras observaciones acerca de la existencia, cantidad y distribución del mal confirman la hipótesis de la indiferencia por encima de la hipótesis teísta. Ergo, a la luz de esta evidencia, lo más probable es que Dios no exista. Entonces, básicamente, lo que plantea Draper en su hipótesis de la indiferencia es que hay una distribución de placeres y dolores en el mundo, pero que esa distribución de placeres y dolores o placeres y sufrimientos es tal
que no parece haber ningún ser omnisciente, omnipotente y bueno detrás de eso. Pareciera que es simplemente aleatorio y por lo tanto, bajo una perspectiva probabilística bayesiana, es más probable la hipótesis del naturalismo, en que Dios no existe, que la hipótesis del teísmo, en que Dios sí existe, dada la distribución aparentemente caótica, aleatoria y cruel de placeres y dolores en el mundo. Ese es el tipo de argumento. Ahora bien, creo que muy ilustrativa resulta la analogía que da Enric, e ilustrativa para explicar por qué falla el argumento de Draper. O sea, él plantea como que uno está en el vientre de su madre, va a nacer y previo a que nazca y vea toda la distribución de sufrimientos y dolores que hay en el mundo, un ángel le informa sobre todo eso y le dice que un Dios perfecto hizo todo eso. Pues bien, hay que decir que esto muestra una falacia de falsa analogía. Efectivamente, esa analogía da información incompleta. ¿Por qué? En primera instancia te dice como que todo ese mundo es producto de Dios. O sea, casi suena como si ese mundo fuera un castillo de Legos construido exactamente por Dios. Cuando debe agregarse a la ecuación, y esto no lo informa el ángel en la analogía que ha dado Enric, que en este mundo hay agentes libres. Que hay múltiples, millones, billones de agentes libres. Y que esos agentes libres pueden genuinamente elegir la opción de no vivir conforme al orden del amor. Y puede informar el ángel que hay un Dios bueno que ha construido este mundo y que ha puesto en él agentes libres, pero que estos agentes libres pueden elegir darle la espalda a Dios, darle la espalda a los propósitos de Dios y vivir conforme a esa maldad. Cuando agregamos esa pequeña, entre comillas, información adicional de billones de agentes libres existiendo a lo largo de la historia, siendo que cada uno de ellos tiene la posibilidad de elegir el mal y que muchos de ellos lamentablemente lo harán y algunos de ellos conseguirán poder político, económico, jurídico y militar en medio que ejecutan su mala voluntad. Cuando agregamos toda esa información, entonces ya la analogía se quiebra. Porque si a mí me agregan toda esa información cuando salga del vientre de mi madre, para seguir con la analogía de Enric, tal vez me sorprendería un tanto el mal del mundo, pero no es que me sería absolutamente sorprendente como para que me sea obvio que Paul Draper tiene razón. Asimismo, me parecen muy interesantes las palabras de Enric. Dice: pronto vais a experimentar que este mundo ha sido creado por Dios, un ser omnipotente, omnisciente y perfectamente bueno que ama a sus criaturas con locura. Quiero apuntar eso. Enric en la analogía dice que ama a sus criaturas con locura. Pero no, Dios no nos ama con locura. Dios nos ama con sabiduría. Y entonces, en su sabiduría, si se me informa que Dios nos ama con sabiduría y se me transmite todo lo que implica esa sabiduría en un marco de agentes libres, se puede agregar que este Dios quiere que desarrollemos ciertas virtudes morales, como la capacidad de sacrificio, el perdón, la valentía, la compasión, la confianza. Con esa información adicional, nos podemos acercar a pensar en un mundo más parecido al que realmente tenemos. Efectivamente, si se me dice que se quiere que yo desarrolle la virtud de sacrificio cuando salga del vientre de mi madre, entenderé que habrá situaciones duras en mi vida donde tendré que sacrificarme y darme por otros aun cuando otros no lo entiendan o no lo agradezcan. Asimismo, perdón. Si se me dice que se quiere que yo desarrolle la virtud del perdón, entenderé que cuando salga del vientre de mi madre me encontraré con muchas instancias en que de forma gratuita e injustificada habrá gente que me haga daño. Asimismo, si se me dice que he de desarrollar la virtud de la valentía, yo esperaré que al salir del vientre de mi madre habrá instancias que a mí me generarán miedo, temor, zozobra, angustia y que yo tendré que seguir dando pasos adelante incluso en medio de eso. Si se me dice que he de desarrollar la compasión, esto me lleva a esperar que cuando salga del vientre de mi madre me encontraré un mundo donde haya situaciones de miseria respecto a las cuales deberé tener misericordia.
Si se me dice que deberé desarrollar la confianza en Dios, yo debo esperar, se hará más altamente probable que cuando salga del vientre de mi madre, habrá situaciones en las cuales no entienda exactamente por qué Dios las permite, pero aún así siga confiando en Él. Así que con esta información adicional, en realidad, el argumento de Draper y la analogía con la que mi amigo la ilustra, se quiebra. El filósofo Daniel Lewis, en su tesis, su trabajo de tesis para la Baylor University, titulado Una réplica al argumento del mal de Paul Draper, nos dice lo siguiente. Noten una tesis entera de refutación al argumento de Draper, página 6, abro cita. Hay muchas virtudes que requieren cierto tipo de mal. Por ejemplo, ¿puede ejercerse la virtud de la misericordia si no hay sufrimiento o dolor? ¿Puede haber genuino coraje sin una real amenaza de daño o peligro? Bien puede ser el caso que mucho del mal en el mundo, incluso el mal natural, el mal de la naturaleza, como el dolor físico, como que me pueda herir con una piedra caminando en el bosque, digamos, sea en cierto modo necesario para que los seres humanos ejerzan la virtud. Si esto es así, Dios podría estar justificado de permitir males que son lógicamente necesarios para crear un entorno donde la virtud pueda florecer. Entonces, con toda esta información, yo podría esperar un mundo en que podría experimentar dolor de cosas muy duras que han pasado en mi vida y la alegría de tener a mi hijita María Victoria. O sea, en la distribución de placeres y dolores de mi propia vida he pasado cosas muy duras, pero también he pasado grandes alegrías como el nacimiento de mi hijita. El dolor de un golpe en el dedo chiquito en el pie y el placer de la comida peruana. Nótese esos placeres y dolores físicos. Espero un mundo donde me puedo golpear el dedo pequeño del pie y digo, este es un mal gratuito. No entiendo por qué Dios permite este mal de que me haya pegado el dedo pequeño del pie. ¿Por qué lo permite? ¿Cuál es el bien mayor que se obtiene? Podría preguntarme, pero también podría decirme, desarrollando virtud, Señor, este dolor lo ofrezco por amor a ti. Por supuesto, eso es una perspectiva cristiana, pero ojo, el argumento de Paul Draper pretende refutar la existencia de Dios comparando la hipótesis naturalista con la hipótesis teísta. Así que, si bajo una hipótesis teísta cristiana yo puedo dar razón de los puntos que presenta Draper, se sigue que su argumento se va debilitando. Asimismo, puedo considerar el dolor del profundo vacío en mi vida durante mi etapa de ateísmo y la felicidad de la gran plenitud durante mi conversión al cristianismo. Son instancias de distribución de placeres y dolor que veo en mi propia vida y que puedo esperar bajo la información adicional que he explicado en las partes precedentes. Al respecto, dice el gran pensador cristiano C.S. Lewis en su libro El problema del mal, capítulo 3, abro cita. Lo que nos dejaría realmente satisfechos sería un Dios que dijera de todo aquello que nos gusta hacer, ¿qué importa con tal que estén contentos? De hecho, deseamos no tanto un padre en los cielos, sino más bien un abuelito. Una benevolencia senil a la que, como se dice, le guste ver a los jóvenes entretenerse, y cuyo plan para el universo consistiera simplemente en que al final de cada día pudiera decirse, todos la pasaron bien. Entonces, claro, en el fondo, algo que transpira en el argumento de Draper es que si yo examino mi día a día, para el argumento de Draper, para que Dios exista, mi día a día tendría que ser así. Primero, que no me ocurra absolutamente ningún mal físico del cual yo no pueda entender exactamente la razón, ¿no? En línea con el argumento de Rowe también. Tendría que suceder, pues, que mi día a día sea una continuidad de placeres. Placeres y placeres tras placeres. ¿Por qué? Porque un Dios bueno distribuiría muchos placeres en el mundo y como es omnibenevolente no nos quisiera permitir los sufrimientos. Entonces, bajo esta valoración bayesiana, probabilística, subjetiva al fin y al cabo, porque esta valoración bayesiana es subjetiva, para que
Paul Draper acepte que Dios existe, tendría que esperar un día en que le vaya todo bien. No sé si conocen, seguro varios de los que están escuchando este video conocen los libros de Harry Potter. En el libro 6 se habla de una pócima Felix Felicis, que hace que todo te vaya bien. Bueno, parece que para Paul Draper, la forma en que la hipótesis teísta venza al naturalismo en la distribución de dolores y placeres en el mundo, es que el día de cada ser humano vaya casi como Felix Felicis, o algo cercano a eso. O que te vaya como el 80% o 70% de resultados, a comparado como si hubieras tomado la pócima Felix Felicis. Eso pues es poco razonable. Dejemos que el propio Paul Draper informe sobre su hipótesis. En su artículo, página 329, dice: hipótesis de la indiferencia, abro cita: ni la naturaleza ni la condición de los seres sensibles sobre la Tierra es el resultado de las acciones benévolas o malévolas de personas no humanas. Fin de cita. Entonces, claro, acá Paul Draper en cierto modo está metiendo también la cuestión del mal natural. Ahora, el escritor Bong-Ha Gu de la Universidad de Viola ha escrito el artículo titulado Algunas objeciones filosóficas al problema evidencial de Paul Draper desde el placer y el dolor. En la página 4 dice lo siguiente, abro cita: el argumento de Draper descansa sobre el fundamento biológico que presupone conciencia sensitiva, pero ello puede necesariamente requerir el potencial de experimentar dolor. Esto significa que las criaturas sensibles altamente desarrolladas pueden no ser capaces de existir sin la capacidad misma para el dolor. Entonces, incluso bajo la hipótesis teísta, en que Dios ha creado el mundo y tenemos seres sensibles, pues los seres sensibles altamente desarrollados, por ejemplo los vertebrados que interactúan en un entorno biológico, pueden requerir de un mecanismo asociado a experimentar dolor. Esperar que Dios haga un milagro especial cada vez que alguien va a experimentar algún dolor sensible, creo que es poco razonable. Y tal tipo de milagros, pues, generarían una intervención tal de Dios en el mundo que sería difícil desarrollar una confianza genuina. Dios sería un dictador intervencionista a cada instante. O si no, sería como una especie de niño que a cada rato mete la mano en el Lego, ¿no? Y no se dejaría ninguna dinámica natural del desarrollo de los agentes. Al mismo tiempo, el argumento de Draper presenta otra dificultad, como explica Gregory Gantle en su artículo God and Evil, abro cita: una hipótesis de la indiferencia particular debe explicar no solo lo que podríamos llamar hechos científicos, debe también explicar otros tipos de hechos, tales como los hechos morales y estéticos. Me explico. La hipótesis de Draper es que si Dios creó la naturaleza, entonces, pues tiene que explicarse la naturaleza y los placeres y dolores en términos de un Dios bueno que haya querido distribuir de algún modo esos placeres y dolores. Pero en realidad, ¿por qué aplica esa falacia del embudo, el argumento de Draper, de querer reducir el rango explicativo a ese detalle y no ve el conjunto de los eventos que hay que explicar? Por ejemplo, los hechos morales, nuestra capacidad de juicio moral. Que seamos agentes con libre albedrío y con capacidad de juicio moral. Que seamos agentes que podamos desarrollar la idea de Dios y de lo trascendente. Que desarrollemos el fenómeno religioso es algo que es más probable bajo la hipótesis teísta que bajo la hipótesis naturalista. Al mismo tiempo, ciertos hechos estéticos, por ejemplo las matemáticas fractales, se ha encontrado, por medio del estudio de geometría fractal, que hay estructuras en la naturaleza a nivel microcósmico, o sea, en lo muy pequeño, como las estructuras de copos de nieve, o a nivel macrocósmico, como las estructuras de planetas, galaxias, supernovas, etc., que dan una belleza con una estructuración matemática alucinante.
Les invito a buscar en Google geometría fractal y vean las bellas y complejas estructuras de imágenes que se ven allí. Pues bien, bajo la hipótesis de la indiferencia de Draper, no esperaríamos que surjan estructuras naturales tan especiales como esas matemáticas fractales, menos aún el ajuste fino de las condiciones iniciales del Big Bang para que exista vida inteligente e interactiva como la nuestra. Esos hechos estéticos en el mismo mundo natural, o el hecho de que seres que estamos en la naturaleza, como nosotros los seres humanos, desarrollamos cuestiones trascendentes a la naturaleza, juicios morales, arte, libre albedrío, civilización, etc., son hechos reales que ocurren y que son más probables bajo la hipótesis teísta que bajo la hipótesis naturalista. El que Draper restringe el rango de cosas para examinar lo uno y no lo otro es simplemente arbitrario. Sobre el tema de la geometría fractal, déjenme referirles lo que dice el gran matemático alemán que fue presidente de Jacobs University, Heinz Otto Peitgen, abro cita: desde que el manifiesto de Mandelbrot, la geometría fractal de la naturaleza, fue publicado en 1982, se ha movido una incomparable ola a través de las matemáticas y las ciencias naturales. Numerosas publicaciones y congresos dan testimonio de este evento interdisciplinario. La geometría fractal es un nuevo lenguaje matemático para escribir, medir y encontrar orden en la complejidad de los patrones de las formas naturales. Muchos son conscientes de la belleza de los fractales gracias a las populares galerías de sorprendentes imágenes. Pocos son conscientes de que esta belleza visual tiene una contraparte igualmente sugestiva en su belleza matemática. Eso está en la estructura de naturaleza. Y eso no es para nada explicable bajo la hipótesis de la indiferencia de Draper. Tendría que ser una muy feliz coincidencia. Finalmente, como apunta Boaku en el artículo de Crítica de Draper, estos argumentos incrementarían la probabilidad intrínseca del teísmo, como para hacerlo mucho más probable que la hipótesis de la indiferencia. Entonces quiero que veamos en términos comparativos. Sobre la distribución de sufrimientos en el mundo, ya he puesto múltiples matices que muestran que bajo el teísmo, y en particular bajo un teísmo cristiano, no resultan tan improbables o tan detrás en probabilidad del naturalismo como pensaría Draper. Y por otra parte estoy mostrando hechos que ocurren en la naturaleza, que son verificados por científicos y que no son nada probables bajo la hipótesis de la indiferencia de Draper. Y estamos hablando de la misma naturaleza, el mismo mundo natural. Ese mismo mundo natural del que te habla Draper es el mundo natural que tiene estructuras fractales. Por lo tanto, en balance, la consideración de esto va en contra de lo que pretende Draper. Creo en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Católica.